Buenas tardes a todos y todas. La Universidad Especializada de las Américas les da la más cordial bienvenida a la conferencia virtual sobre el uso del plasma convaleciente en el tratamiento del COVID-19, un evento organizado por el Decanato de Posgrado de la UDELAS. Damos un saludo especial al magíster Arturo Rivera, decano de posgrado de la UDELAS, a la doctora Carmen Rodríguez, vicedecana de posgrado de la UDELAS, y al doctor Dimas Kiel, nuestro conferencista invitado para desarrollar este tema durante esta tarde. También un saludo especial a las personas que nos sintonizan en este momento a través de la transmisión del Facebook Live UDELAS Universidad. Para dar inicio entonces a este evento vamos a dar la palabra al magíster Arturo Rivera, quien dará un mensaje de bienvenida. Bienvenido, doctor Arturo. El micrófono está apagado. A su izquierda, doctor Arturo, donde está el icono de la cámara, en la pantalla arriba está el micrófono para que lo active. Ya. Listo, doctor. Muy buenas tardes, estimada doctora Carmen Rodríguez, vicedecana de posgrado, doctor Dimas Kiel, nuestro invitado especial en el día de hoy, a quien le agradecemos en nombre de la universidad y del doctor Juan Bosco Bernal, rector de la universidad. Queremos iniciar esta presentación agradeciéndole a Francisco y a su equipo de comunicación para llevar a cabo esta conferencia de mucha importancia para nuestra universidad. La función de una universidad es llevar a cabo 4 factores. La primera función es la función de la docencia, la segunda función es la función de la investigación, la tercera función es la función de la extensión y la cuarta función sería el desarrollo institucional. En este caso, esta conferencia está ubicada dentro de la función de la extensión, pero con la experiencia que tiene el doctor Dimas Kiel, y también le agradecemos por la experiencia que nos ha brindado en otras ocasiones en conferencias relacionadas a actividades de posgrado. El decanato de posgrado se siente muy complacido tenerlo aquí en el día de hoy para presentarle a nuestra audiencia, que es toda la Universidad Especializada de las Américas, en la extensión de Chiriquí, también de Los Santos, de Veragua, de Coclé y de la sede de diferentes facultades, para que usted nos pueda presentar en base a su experiencia el impacto de las medidas que se están tomando en el COVID con los pacientes que ya han tenido COVID, cuál ha sido el impacto de esta enfermedad en nuestro país. Con base a su experiencia, estamos muy seguros de que esta conferencia nos va a ayudar a incrementar nuestros conocimientos y a tener una visión más clara de lo que va a pasar y de lo que está pasando con los pacientes y en la situación de salud de nuestro país. Queremos agradecerle, doctor Dimas, por esta presentación, que siempre usted nos ha apoyado en el decanato de posgrado, que va a ser de beneficio para la comunidad académica científica de nuestra universidad. Muy buenos días, muy buenas tardes y muchas gracias. Adelante. Gracias, profesor Arturo, por estas palabras de bienvenida. Vamos a conocer en este momento una hoja de vida resumida de nuestro expositor. Él es médico internista y médico hematólogo en el Instituto Oncológico Nacional. Ha trabajado también como médico especialista de servicio de hematología y banco de sangre del Complejo Hospitalario Metropolitano Dr. Arnulfo Arias Madrid, coordinador del Comité de Farmacoterapia y Farmacovigilancia, también miembro de la Comisión de Medicamentos de la Caja del Seguro Social, profesor de cátedra de hematología en la Universidad Latina, profesor ad honorem de propedéutica y hematología de la Universidad de Panamá, y actualmente labora como jefe del servicio de hematología del Banco de Sangre del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid. Vamos a recibir esta tarde con el tema del uso del plasma convaleciente en el tratamiento del COVID-19 al doctor Dimas Kiel. Bienvenido, doctor. Bien, primero agradecerles a todos ustedes por la invitación. A la profesora Carmen Rodríguez, Francisco por la ayuda auxiliar aquí en la parte técnica del sistema, y bueno, sin más preámbulo creo que vamos a entrar entonces en detalle ya que estamos un poquito retrasados. Por favor, la primera slide. Bien, entonces la primera diapositiva del metropolitano, puedes dar la segunda.
que vamos a abordar en el día de hoy es el uso de plasma convaleciente en pacientes, en el tratamiento pues, de pacientes o personas infectadas con COVID-19. Para entrar un poco en detalle en la magnitud del problema, vamos a ver algunos pocos diapositivas acerca de sus antecedentes. Bien, tenemos la siguiente diapositiva. Tenemos que el coronavirus, bueno, es una afección respiratoria que prácticamente se ha diseminado por todo el mundo. Ya ustedes saben que es una realidad, que tenemos a la fecha de hoy, tenemos 6.7 millones de casos alrededor del mundo, tenemos 393.000 muertes aproximadamente. Siguiente diapositiva, un mapa geográfico actualizado de todos los países que han tenido casos de COVID-19. Como pueden apreciar, básicamente es una pandemia, ya está prácticamente casi diseminado en todas partes del mundo. Siguiente diapositiva. Y Estados Unidos, Brasil, Rusia, España, etcétera. Pero yo creo que lo más importante, lo más relevante, es que el día de ayer tuvimos la noticia trágica de que ya México y Brasil encabezan básicamente los países de Latinoamérica, la región con más casos afectados, teniendo casi más de 1.000 casos detectados por día, más de 1.000 muertes, perdón, detectadas por día. Eso es un número extremadamente alto que teníamos en España, perdón, de 1.000 casos detectados por día que teníamos en España y en Francia, en estos países de Europa, y ahora lo tenemos en nuestra región. Siguiente diapositiva. Bien, entonces, ¿qué sabemos del coronavirus? Bueno, el coronavirus básicamente es un virus que no es nuevo. Tenemos muchos subtipos de coronavirus que han afectado a seres humanos y animales desde hace muchos años. Desde finales del 2019, entonces, se identificó un nuevo coronavirus como causa de esta neumonía en la ciudad de Wuhan, que ustedes lo conocen, en China. Esto se extendió rápidamente, dando como resultado una pandemia global, que es lo que estamos viendo actualmente. Y esta enfermedad se le designa el nombre de COVID-19, básicamente porque es coronavirus, y el año en que inicia esta pandemia, en 2019. ¿Qué es lo que significa? Entonces, este virus produce una neumonía a la cual se le llama síndrome respiratorio agudo severo o SARS-CoV-2, para diferenciarla de la neumonía que producían otros virus, coronavirus del SARS-CoV sin uno o sin número, como lo quieran decir. Dame la siguiente diapositiva. Una de las cosas más importantes a saber de este virus, antes de entrar en detalle de las opciones de tratamiento con respecto al uso del plasma convalescente, es cuáles son las poblaciones de mayor riesgo. Bueno, según los estudios que han sido publicados, principalmente en China, ya sea en el JAMA, en New England, sabemos que hoy en día los pacientes que más tienen riesgo de padecer enfermedad severa por este coronavirus 19 son los pacientes mayores de 65 años, los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica o asma o alguna enfermedad pulmonar previa, enfermedad renal crónica, pacientes que están en hemodiálisis, diabéticos, hipertensos o antecedentes de historia de enfermedad cardiovascular, al igual que la obesidad. Entonces, la mayoría de los pacientes que empeoran y que tienen cuadros muy severos es porque tienen alguna de estas características que le mencioné anteriormente. Y esto se debe a que este virus produce un síndrome de respuesta inflamatorio muy importante en el cuerpo, lo cual produce una activación importantísima de la población y de una serie de mediadores que pueden ser medidos a través de exámenes de laboratorio. Algunas de estas características, dame la siguiente diapositiva, lo vas a ver en este slide, en donde pueden ver que estos pacientes desarrollan alteraciones muy marcadas en el dímero D, en la LDH, en la troponina, en la ferritina, que son todos marcadores de inflamación. Los menciono solamente porque vamos a medir estos parámetros de inflamación en algunos de los estudios que hemos visto con este tipo de tratamiento de plasma. Vamos a medir estas sustancias en sangre para poder determinar si hay una disminución o no en la inflamación que produce este virus. Entonces, siguiente diapositiva. Entonces, ¿cuál es la base de que el plasma convaleciente pueda funcionar? Bien, esto se sustenta en lo que vamos a mencionar, siguiente slide, en la inmunidad. Siguiente, vamos a ver que hay diferentes tipos de
tenemos una inmunidad activa, dame la siguiente, y una inmunidad pasiva. En la inmunidad activa surge como respuesta a una infección o una vacuna. La inmunidad activa puede ser natural o artificial. Natural es cuando nosotros nos da una infección, por ejemplo, por herpes zóster, la varicela, y desarrollamos una inmunidad activa. O puede ser artificial a través de una vacuna. La otra inmunidad, que es la pasiva, surge después de recibir anticuerpos de otra persona. La natural es cuando recibimos anticuerpos a través de nuestra madre, por ejemplo, a través del paso de anticuerpos en la barrera placentaria. Y la artificial tiene que ver cuando recibimos anticuerpos preformados de, ya sea como medicación o producto de otro individuo. Esto es lo que realmente estamos buscando con el plasma convaleciente. Es una inmunidad pasiva artificial, porque buscamos anticuerpos preformados de individuos que ya se han recuperado de una infección por el virus del COVID-19 y esos anticuerpos se los vamos a traspasar en artificial a un individuo enfermo buscando disminuir básicamente la viremia, o sea, disminuir la cantidad del virus en sangre y disminuir esta catástrofe inflamatoria que producen este virus en los pacientes. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿por qué se justifica la investigación en este tipo de patologías? Bueno, es sencillo. Si ustedes han visto la gran cantidad de información que hay en las redes sociales y en todos los journals médicos, cada día se publican 15, 20 estudios que hablan algo del coronavirus acerca de alguien que está ensayando en alguna parte del mundo un X o Y tratamiento. Entonces, la razón por la que hay tanta investigación es porque, uno, no hay disponible una vacuna que produzca inmunidad todavía. Por lo tanto, no tenemos una solución a priori para este problema. Dos, no hay disponible un tratamiento altamente efectivo. Cierto, o sea, no sé si escucharon hace un par de días atrás unas declaraciones del MINSA en donde determinan que iban a interrumpir todos los tratamientos y todos los estudios que se estaban ensayando con dos drogas que se estaban utilizando para el COVID-19, que era básicamente un antibiótico, la azitromicina en combinación con la hidroxicloroquina, que se utiliza en pacientes con lupus eritematoso sistémico, y un par de días después resulta ser que se echa a tierra nuevamente esta información y se reanudan nuevamente los estudios. Entonces hay una gran cantidad de información que está saliendo constantemente y esto hace muy difícil a veces tomar decisiones porque, uno, tenemos poco tiempo de conocer el comportamiento de este virus, todavía hay muchas cosas que no se saben, se especula acerca de muchos resultados y el plasma convalescente no escapa también de esto, aunque les voy a contar la historia del plasma que tiene más de un siglo de estar existiendo como parte de tratamiento en epidemia, pero hasta el sol de hoy todavía la evidencia no es tan concluyente y ahora se los voy a mostrar las razones por las cuales esto es así. Y como tercer punto es que se necesita aproximadamente que más del 50% de la población se infecte para poder que se detenga la propagación. Entonces estos tres puntos, no tenemos vacuna, no tenemos un tratamiento altamente efectivo y apenas estamos llegando apenas a 1% de la población mundial. Por lo tanto, estamos muy lejos de que realmente podamos detener la propagación de este virus. Por lo tanto, se justifica hacer cualquier tipo de esfuerzo en indagar y buscar alternativas terapéuticas para tratar de mejorar el pronóstico de los pacientes que están gravemente afectados. Siguiente diapositiva. Entonces, en vista de esto, la FDA, que es la Agencia Reguladora de Medicamentos en Estados Unidos, propone aprobar el uso de plasma convaleciente en ensayos clínicos para el tratamiento de pacientes críticamente enfermos, porque no tenemos muchas herramientas de tratamiento que sean efectivos. Entonces, tenemos que buscar alternativas. Entonces, dentro de la historia del plasma sabemos que esto se ha utilizado desde hace muchos años. Como les dije, tiene casi 100 años de estar investigándose acerca del plasma, no con la tecnología que tenemos actualmente, pero sí, desde hace mucho tiempo se estableció de que era probable que si un paciente se recuperaba de una infección viral, podía generar anticuerpos que lo protegían a él y que esos anticuerpos podrían ser traspasados a través de una transfusión a un individuo enfermo y con eso podríamos conseguir que el paciente estuviera protegido o que el paciente mejorara más rápido. Así que esto se ha ensayado en un montón de enfermedades. Se ha ensayado en poliomielitis, en sarampión, papera, enfermedad de la gripe,
como anteriormente lo han escuchado en las redes sociales y en las entrevistas. Se ha incluso ensayado en ébola con resultados no tan buenos, en otros coronavirus y otras neumonías por virus como Hanta, H1N1, etc. Entonces, la idea es tratar de recuperar o de colectar plasma de pacientes que se han recuperado de la neumonía por COVID o de los síntomas de infección por COVID, ya después de que tengan 14 días asintomáticos y que tengan una prueba de PCR negativa. ¿Qué significa una prueba de PCR negativa? Que no se puede detectar en las vías respiratorias o en un análisis más profundo en sangre, que no se puede detectar actividad del virus en el cuerpo. ¿Ok? Eso quiere decir que el paciente ya pasó la infección y ahora mismo no es capaz de transmitirla. Entonces, ese es el plasma que nosotros obtendríamos para esta tarea. Dada la actual emergencia de salud pública, la FDA dijo que estaba proporcionando entonces acceso al plasma convaleciente para pacientes con infecciones graves o infecciones que amenazan la vida del individuo. Siguiente diapositiva. Entonces, en base a esto, comienza el movimiento también aquí en Panamá, igual que en muchos otros países del mundo. La Sociedad Panameña de Hematología se reúne y decide, ven, si están haciendo estas investigaciones a nivel mundial, vamos nosotros también, vamos a hacer nuestro propio protocolo aquí en Panamá y vamos a tratar de mirar qué es lo que sucede en nuestra población. Entonces, para hacer esto, teníamos primero que revisar toda la información que hay disponible. Yo no le voy a poner una información tan extensa, les voy a tratar de extraer los estudios más relevantes y les voy a entonces explicar por qué todavía esto hay que seguir investigando. Entonces, esto fue una de las publicaciones que más influyó en que intentábamos entonces buscar alternativas con el plasma convaleciente. Esta es una publicación del JAMA que se hizo en China con 5 pacientes que estaban críticamente enfermos, pacientes con unas neumonías graves en unidad de cuidados intensivos. Esta publicación de estos 5 pacientes, ellos analizaron, dame la siguiente diapositiva, en donde hay la tabla, donde salen las características clínicas de los pacientes infectados con el SARS-CoV-2, y ahí van a ver los números arriba, pacientes 1, 2, 3, 4, 5. Eran 5 pacientes, 5 casos más. Las edades, 70, 60, 50, 30 y 60 años. Los pesos, si tenían antecedentes fumadores, ninguno era fumador, los tipos de sangre que habían. Y lo que quiero que se fijen básicamente es en la estimación de periodo de incubación. Estos pacientes que estaban graves, algunos tenían periodos de incubación estimados cortos, de 1, hay otros que eran de 7 días, 3 días, 7 días, y uno tenía hasta 2 semanas. ¿Ok? Y los intervalos entre los síntomas a la admisión, algunos tenían 2 días de haber iniciado los síntomas, otros 4, etcétera, etcétera. Entonces, estos pacientes, si se fijan en la parte de abajo de esta tabla, habían recibido tratamiento para muchas cosas. La mayoría estaban infectados por neumonías adicionales. El caso 1, paciente 1 y 2 tenían neumonías ya por bacterias, además de la afección severa por el virus en el pulmón. Y de tratamiento todos habían utilizado metilprednisolona y prácticamente todos, excepto el paciente 4, había utilizado tratamientos antivirales. Adicionalmente, habían utilizado interferón, etc. Entonces, estos pacientes ya estaban siendo tratados con las alternativas que tenían disponibles en ese momento y los pacientes no estaban evolucionando satisfactoriamente. Entonces, debido a esto, deciden los médicos entonces iniciarle tratamiento con plasma convalescente. Dame la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva van a ver 2 tablas donde van a comparar algunos valores clínicos y de laboratorio que indicaron mejoría de los pacientes. Entonces, después de la infusión del plasma, vamos a ver que la temperatura corporal, que es la primera en la parte superior de la tabla, vemos la temperatura, que todos los pacientes tenían temperaturas, fiebres altas, y las temperaturas fueron bajando paulatinamente a medida que iban pasando el día 1, el día 3, el día 7, el día 12. En la segunda hilera está el SOFA score. El SOFA score, a grosso modo, es un score de severidad. Básicamente es una tabla que nos permite predecir qué paciente le va a ir muy mal o qué paciente va a morir inevitablemente y qué paciente está menos grave, por decirlo así. Mientras más alto es el score de SOFA,
mayor probabilidad tiene el paciente de morir. Entonces van a ver que los pacientes arrancaron con SOFAs de 5, 10, 3, 3 y 2. Y esos pacientes, a medida que fueron pasando los días, esos scores de SOFA comenzaron a mejorar. ¿Okay? Y ya para el día 12, los pacientes que entraron con un score de SOFA de 5 llegaron a 2, el que tenía 10 bajó a 4, 3 a 2, 3 a 1 y 2 a 1. Asimismo, la oxigenación de la sangre mejoró. Esta es una relación que hay entre la cantidad de oxígeno que se infunde por los ventiladores y la cantidad de oxígeno que hay en la sangre. Mientras más bajo es el número, peor oxigenación hay. Entonces, todo paciente que tenga una relación de PO2, FiO2 mayor de 300 es un paciente que está bien, y el que está en menos de 300 le va mal. Entonces, aquí también pasó lo mismo con todos los pacientes, del 1 al 5. Después que fueron pasando el día 1, 3, 7 y 12, todos los pacientes presentaron mejoría en su oxigenación pulmonar. ¿Okay? Entonces, igual los valores de interleuquina 6, que es un valor que indica la inflamación en la sangre, también pasó exactamente lo mismo. Entonces, estos datos fueron tan alentadores que todo el mundo se entusiasmó. Si eran pacientes graves, en que ya estábamos haciendo todo lo que podíamos hacer por ellos, y aún así estaban mal, y le damos plasma y esos pacientes comienzan a mejorar. ¡Wow! ¡Qué perfecto! ¡Excelente! Parece que por aquí va el asunto. Entonces, dame la siguiente diapositiva. En esta es una tabla que es un poquito más fácil de entender, en donde ven el score de SOFA. Como les dije, mientras más alto, peor es el pronóstico. Entonces, ven que cada paciente partió de un punto al día 0, que fue antes de la transfusión de plasma, y posteriormente ven cómo la mayoría comienza a bajar después del día 3, y algunos incluso después del primer día. ¿Okay? Entonces, y la oxigenación, cómo fue mejorando, la curva entonces va hacia arriba, que ya les dije que ahí, mientras más de 300 es mejor para el paciente, quiere decir que está oxigenando mejor, y ahí ven cómo las líneas de diferentes colores de todos los pacientes se van aumentando hasta que llegan a más de 300. Siguiente diapositiva. Entonces, bueno, en esta diapositiva es alguna de las características de los donantes, rapidito, nada más, no para entrar mucho en detalle, pero la mayoría de los donantes se les trajo 400 ml, o sea, 400 mililitros de volumen de plasma. La mayoría de los donantes tenían 14 días o más de haber ya estado asintomático, y a todos los donantes se les midieron los títulos de anticuerpos contra el virus del COVID-19, y se le midieron también los títulos de anticuerpos neutralizantes, la capacidad que tenían esos anticuerpos de neutralizar el virus. Entonces, dame la siguiente diapositiva. Estas son las conclusiones de dicho estudio. Entonces, como les dije, el estudio se enfocó en esos 5 pacientes, y los resultados para esos 5 pacientes, tanto clínicos como de laboratorio, fueron muy buenos. Pero lo que quiero recalcar en el estudio es que, 1, se trata de una población muy pequeña. 2, no incluía controles. Entonces, cuando uno quiere establecer si un tratamiento es eficaz para una enfermedad, uno tiene que comparar 2 grupos de pacientes. Un grupo de pacientes donde realiza la intervención, y otro grupo de pacientes donde no realiza la intervención que estamos investigando. Porque si se fijan, todos esos pacientes fueron tratados con múltiples agentes. Por lo tanto, una de las disyuntivas de este tipo de publicaciones es que no sabemos si realmente fue que respondieron al plasma o que iban a responder tardíamente a lo que ya habían empezado el tratamiento, o sea, los antivirales, el interferón, los corticoides, los tratamientos con anticoagulantes, etc. Entonces, esto hace que la información del estudio tenga muchas limitaciones a la hora de plantearlo o de darle lo que nosotros llamamos que esto sea robusto, la información como para sustentar una intervención. Entonces, en vista de esto, comenzaron entonces algunos otros estudios. Por ejemplo, dame la siguiente diapositiva. Este otro estudio también que se hizo también de terapia con plasma convalescente en pacientes con COVID-19. En este otro estudio, siguiente diapositiva, midieron por imágenes también la mejoría de las neumonías. Ahí vienen el paciente 9 y el paciente 10, nada más para que lo observen. Esto es una tomografía axial computada, en donde las zonas del pulmón que tienen áreas grises y
y blancas son áreas donde hay consolidados neumónicos. Y cuando comparan el paciente 9, la foto A con la foto B, ven que las imágenes grises y blancas que hay en el pulmón han desaparecido o han mejorado significativamente. En el paciente 10 todavía es un poquito más evidente porque todavía en la foto C, si la comparan con la D, todavía siguen habiendo áreas grises, pero en menor cantidad si la comparan con el paciente, con la foto C del paciente 10. Entonces, estos pacientes también tuvieron mejoría sintomática. Dame la siguiente diapositiva. Estas son algunas características de los pacientes. No vamos a entrar en detalle. Este estudio fue con 10 pacientes. Dame la siguiente diapositiva. Aquí pueden ver la gran cantidad de tratamientos que están recibiendo: antivirales, antibióticos, antifúngicos, corticoides, etcétera. O sea, recibieron una gran cantidad de tratamientos antes del plasma. Entonces, en ese estudio también reportaron que había beneficio, pero no todos los estudios han sido así. Dame la siguiente diapositiva. Hay otra serie de casos. De hecho, hace poquito salió una publicación reciente en donde hablan de que el plasma convalescente no ha tenido el efecto que han visto en otros estudios. Por ejemplo, en esta publicación, de los 6 pacientes que evaluaron, 5 pacientes murieron a pesar de recibir tratamiento con plasma convalescente. Dame la siguiente diapositiva. Esta es la publicación y les señalé o les sombreé en el abstract, les sombreé que en estos pacientes habían estado recibiendo también tratamiento con plasma convalescente, no habían logrado reducir la mortalidad en estos pacientes, ya que, como les dije, de 6 pacientes, 5 fallecieron a pesar de esto. Pero aquí hay que recalcar que estos pacientes recibieron el plasma convalescente en promedio 21.5 días después de haber detectado que tenían infección por COVID-19. Entonces, hay algunas publicaciones que han evidenciado que el tratamiento definitivamente no funciona cuando lo utilizamos en pacientes que están en fases muy tardías de la enfermedad. O sea, si lo tenemos que utilizar en fases iniciales de la enfermedad, porque cuando ya el paciente tiene mucho tiempo en intensivo, tiene mucho tiempo con el problema respiratorio y la neumonía ya está muy grave, es poco probable que podamos revertir el daño que ya existe. Siguiente diapositiva. Entonces, como pueden ver, básicamente la disyuntiva sigue siendo si en el COVID-19 el plasma funciona o no funciona. Y es por eso que como grupo médico tenemos que ser muy cuidadosos en informar a la comunidad acerca de las opciones de tratamiento que tenemos disponibles para este virus. Siguiente diapositiva. ¿Qué estamos haciendo en Panamá? Bien, ya vamos a entrar en detalle. En Panamá, bueno, ya han visto en la televisión, han visto en las redes sociales la imagen que está ahí el doctor Ricardo Aguilar, que es el director ahora mismo del proyecto de plasma convaleciente, que tengo el agrado de trabajar con él en la Caja de Seguro Social. Como les dije, esto fue una iniciativa de la Sociedad Panameña de Hematología, en donde todos acordamos que era indispensable que si nosotros queríamos evaluar la probabilidad de que esta terapia fuera o funcionara adecuadamente en Panamá, teníamos que hacerlo a través de un protocolo de investigación. Y con la ayuda de contactos en Estados Unidos, logramos que en Panamá se sumara la iniciativa a un proyecto de investigación que tiene John Hopkins y orgullosamente podemos decir que somos parte de un protocolo internacional que está investigando la viabilidad del uso del plasma convaleciente en pacientes enfermos con COVID-19. Siguiente diapositiva. ¿Qué retos tenemos con esta investigación? Bueno, uno, la parte de encontrar los donantes apropiados, establecer las pruebas que confirman la actividad neutralizante del plasma, que son desafíos logísticos. En este sentido, tenemos que agradecer públicamente al Gorgas, que nos ha ayudado en esta parte, el Instituto Gorgas a través del doctor Pascale. Importante recalcar que tenemos un reto enorme en este trabajo de investigación porque desconocemos la dosis apropiada para el tratamiento, no sabemos exactamente cuántas dosis de plasma tenemos que ponerle para ver la mejoría, si una dosis, si 2 dosis, si son más de 2 dosis las que tenemos que usar. Tampoco desconocemos cuál es el tiempo apropiado. Sabemos que si usamos el plasma tardíamente, los resultados son malos. Por lo tanto, tenemos especulamos o tenemos la esperanza de que si lo usamos en forma más temprana, probablemente podamos cambiar el curso natural de la enfermedad. Y estamos hablando del curso natural de la enfermedad en los pacientes gravemente enfermos. Entonces, es importante recalcar, dame la siguiente diapositiva,
que para cualquier desarrollo de medicamentos o un ensayo clínico, este tiene que pasar por varias etapas. Y el plasma convalescente en el uso terapéutico no escapa a estas directrices o a estas leyes o a estas normativas, como queramos llamarle. Cualquier intervención que se intente aprobar para uso en un individuo enfermo tiene que pasar por estas etapas. Una etapa 1, donde es un grupo pequeño, donde se va a evaluar la seguridad del medicamento, o en este caso la seguridad de la intervención, que sería la transfusión de plasma. Una etapa 2, en donde se va a ampliar el número de personas que van a estar enrolados en los estudios clínicos, o sea, se van a utilizar más enfermos. Y una etapa 3, en donde se utiliza ya masivamente una gran cantidad de pacientes, que generalmente son estudios multicéntricos, que son los que estamos tratando de hacer en colaboración en Estados Unidos con el Hospital Johns Hopkins, para poder entonces, dame la siguiente diapositiva, llegar a lo que conocemos como el registro. Y el registro es cuando ya hay suficiente información que respalda el uso de una intervención, lo cual aprueba que esa intervención se pueda hacer en el resto de la población, ya en el resto del mundo, ya fuera de un ensayo clínico. Entonces, lamentablemente en el tema del plasma no hemos llegado a esa indicación de registro. Por ende, no podemos, lamentablemente, utilizar el plasma todavía como una terapia aprobada, porque no ha llegado a esa etapa de aprobación como para usarlo libremente. Por eso, cualquier intervención que nosotros queramos hacer con plasma tiene que ser bajo el sustento de un ensayo clínico, de un protocolo de investigación, en donde haya un compromiso entre el investigador o los investigadores, en este caso somos muchos, con el paciente y los familiares del paciente, en donde advertamos que esto todavía está en etapa de investigación. Por ende, tiene que haber un compromiso y la firma de un consentimiento informado que permita que el paciente o el familiar, en este caso, si el paciente está muy grave, tome la decisión, o sea, libre de tomar la decisión si quiere o no participar de este ensayo clínico. Bien, dame la siguiente. Entonces, ¿en qué punto estamos en Panamá? Bueno, ya nosotros pasamos esa primera fase de seguridad. Ya se evaluó el tema del perfil de seguridad con unos pocos casos con pacientes con enfermedad moderada, ¿okay? Donde, bueno, gracias a Dios, los pacientes todos finalizaron el estudio sin mayor inconveniente. Obviamente todavía tenemos que revisar, enviar toda esta información a Estados Unidos y eventualmente en algunos meses esperamos tener entonces la publicación formal de esta etapa inicial de seguridad, pero a grosso modo nos ha ido bien en esta primera fase con los pacientes que hemos visto aquí en Panamá. Dame la siguiente diapositiva. Pero después estamos ahora mismo en la parte de introducción de la fase 2. En la fase 2 es donde vamos a comenzar por decirlo así, a recolectar pacientes o colectar pacientes que ya están en una fase de enfermedad mucho más grave. Estamos hablando de pacientes que tienen neumonías graves por COVID-19, o sea, el SARS-CoV-2, y que ya han tenido la necesidad de tener que ser intubados y llevados a una unidad de cuidados intensivos. Entonces, en esta fase es la que estamos evaluando entonces ya la eficacia del medicamento. Estamos viendo si realmente el utilizar esta intervención cambia la historia natural de la enfermedad, mejora la probabilidad de supervivencia y disminuye la mortalidad. Entonces, ahora estamos mirando estos datos. Entonces, esto comenzó muy recientemente, apenas estamos en la fase de colectar donantes, ver cuáles son los pacientes candidatos y bueno, que cumplan con los criterios de inclusión e exclusión para poder ser entonces enrolados en este estudio clínico. Entonces, dame la siguiente diapositiva. Entonces, ¿cómo se definen estos pacientes con enfermedad grave? Bueno, estos pacientes generalmente van a tener disnea con frecuencias respiratorias por encima de 30. Generalmente nosotros respiramos solamente entre 16 a máximo 20 respiraciones por minuto. Ya si tenemos 30 o más, ya evidentemente estamos con dificultad para respirar. Cuando nuestra oxigenación en sangre es baja, de menos del 93%, o el índice que les mencioné en los estudios anteriores, que es la relación entre el PaO2 y el FiO2, que es menos de 300, eso quiere decir que la oxigenación está comprometida a nivel pulmonar.
o que tengan infiltrados pulmonares en más del 50% dentro de las 24 a 48 horas de haber ingresado a la institución. Entonces, estos son datos que nos sugieren que el paciente está muy grave y estos son los pacientes que entonces nosotros estamos buscando para este ensayo clínico. ¿Okay? Dame la siguiente diapositiva. Entonces, importante, ¿cuáles son las consideraciones para elegir a los donantes? Bien, los donantes, porque esta es una pregunta que nos hacen todo el tiempo, ¿no? Dice, ¿yo puedo ir a donar plasma convalescente? Bueno, va a depender de las siguientes características. Uno, tiene que tener documentado infección por COVID-19 por una técnica de laboratorio PCR. Actualmente hay varias formas de hacer diagnóstico de COVID-19, algunas son serológicas y otras son por PCR. La que estamos tomando en consideración para el estudio clínico es PCR, porque PCR básicamente es la que nos indica que tiene infección cuando nos hace el diagnóstico de infección aguda. Entonces, después de eso, tiene que tener el paciente, resolución completa de los síntomas al menos 14 días antes de una donación. O sea que el paciente se tiene que recuperar de la infección por COVID, tiene que tener 2 semanas asintomático y, como tercera característica, tiene que tener una prueba de PCR nuevamente tomada y que sea negativa. O sea, quiere decir que se demostró que tenía infección aguda, ya pasaron 14 días sin síntomas, se le hace nuevamente la prueba de PCR y tiene que salir PCR negativa, o sea que no tiene que detectarse el virus. Estas son características que tienen que ser sine qua non, o sea que el paciente tiene que tenerlas para poder que sea candidato a ser donante de plasma. Las donaciones femeninas pueden ser aceptadas, pero siempre y cuando tenemos que hacerle unas pruebas especiales porque lamentablemente en las mujeres, como cuando están embarazadas, sobre todo si son multíparas, o sea, si tienen muchos embarazos, 2, 3, 4 o 5 embarazos, hay más posibilidades de que desarrollen anticuerpos que se llaman anticuerpos contra el sistema HLA, que es el antígeno leucocitario humano. Estas mujeres que desarrollan más anticuerpos por los embarazos, el plasma de ellas tiende a producir más reacciones alérgicas. Y como tiende a producir más reacciones alérgicas, este es uno de los criterios que tenemos que vigilar por seguridad para el paciente. Bueno, ya les dije lo de la prueba de COVID negativa molecular y por último, entonces, la medición de los anticuerpos neutralizantes. O sea, tenemos que verificar que efectivamente ese plasma de ese individuo que va a donar tenga anticuerpos neutralizantes, porque de lo contrario, entonces es poco probable que pueda beneficiar o ayudar al individuo. Bien, dame la siguiente. Entonces, ya creo que esta es la última diapositiva. Para terminar, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos que la comunidad entienda que esta es una alternativa terapéutica, pero que está bajo ensayo clínico, por lo tanto no es al libre albedrío que podemos utilizarla. 2, hay una serie de requisitos que tienen que cumplir los donantes para poder ser donante de plasma convalescente, que son lo que consignamos en la diapositiva anterior, y cualquier persona que haya pasado por una infección de COVID-19 y se haya recuperado satisfactoriamente y que tenga más de 14 días sin síntomas, puede comunicarse a los teléfonos que aparecen aquí ahora en esta diapositiva, el 6751-4638 o 513-1138, que es el centro de donación, o escribirnos al correo donasangre, cajasegurodosocial@hotmail.com. Aquí están los correos del investigador principal, dos de los investigadores principales, que nos pueden entonces, les pueden responder entonces las inquietudes con las incertidumbres que ustedes tengan, y si en efecto cumplen con los requisitos, entonces nosotros los contactaremos para entonces citarlos un día para evaluación y poder entonces colectar el plasma. Es una donación bastante sencilla, se hace a través de un procedimiento que se llama aféresis, en donde conectamos a la persona a una máquina que le extrae la sangre por una vía canalizada, luego centrifuga, separamos el componente del plasma que nos interesa y le regresamos el resto de la sangre al donante. O sea que un mismo donante de plasma puede repetir nuevamente y donar plasma a la siguiente semana si así lo desea. ¿Ok? Entonces, esta es una idea, bueno, es una alternativa terapéutica, como les mencioné,
que está en ensayo clínico, que es iniciativa de un grupo grande de médicos. Aquí están participando médicos de todo tipo, no solamente hematólogos, están participando intensivistas, están participando médicos de diferentes especialidades, en neumo, inmunología, hay muchos asesores externos que nos están ayudando, e incluso médicos que voluntariamente se han acercado a nosotros para poner su tiempo a disposición como un esfuerzo grande, mancomunado, en busca de cubrir esa incertidumbre que existe todavía hasta la fecha, si este tratamiento funciona o no funciona, y si los resultados llegan a ser positivos, creo que podríamos tener una buena data en Panamá que pueda apoyar y sustentar la aplicación de este tipo de terapia. Así que, Dios mediante, esperemos que estos resultados sean buenos para todas las personas que van a estar implicadas en este ensayo clínico. Así que ya, sin más que agradecer, dame la siguiente diapositiva, darle las gracias por la atención. Traté de hacer una charla un poco básica, pero había de todas maneras que incluir algún tipo de tema en los ensayos clínicos para que ustedes entiendan por qué no es una opción que se puede utilizar simplemente a diestra y siniestra sin ningún tipo de regulación. Ok, así que creo que ahora pasamos a una fase de preguntas. Así que, no sé, cualquier cosa a la orden. Muchísimas gracias, doctor Dimas. Ha sido una jornada de docencia muy interesante para todos los que desconocemos de este tema y cada vez estamos muy interesados en saber más detalles sobre el tratamiento por plasma convaleciente. Hay algunas preguntas, doctor, que nos hicieron durante el inicio de su intervención. Usted las logró responder al final, sin embargo, las voy a volver a repetir porque pudiera ser que alguna de esas personas no escuchó en ese momento. La primera es: ¿quién es elegible para donar, en este caso para el tratamiento del COVID? ¿Tiene que ser únicamente una persona que haya sido paciente recuperado por COVID o puede ser una persona que no haya presentado nunca COVID? Es correcto, bien, excelente pregunta, porque igual creo que al final de la historia, creo que ese es el concepto más importante que tiene que estar claro para la comunidad. Sí, tiene que ser una persona que ya se ha recuperado de COVID. Recuerden que en principio estamos partiendo de que es la generación de anticuerpos que presenta un paciente que ya se recuperó, lo que teóricamente sustenta la aplicación del plasma convaleciente en el tratamiento de un individuo enfermo. Cuando el paciente se recupera, genera anticuerpos, esos anticuerpos se los transferimos a través de una transfusión de plasma a un individuo enfermo, y lo que vamos midiendo es que a medida que esas transfusiones se las damos al individuo, los títulos de virus en la sangre van disminuyendo, lo cual sugiere que estos anticuerpos están neutralizando virus, y por eso que sí, tiene que ser una persona que se haya recuperado. No puede ser un individuo que no le haya dado COVID porque no va a tener anticuerpos. La segunda pregunta va ligada, doctor. Usted mencionó, me adelanto la respuesta, que una persona que dona plasma puede hacerlo la siguiente semana, pero preguntan con qué periodicidad pudiera ser una persona que ya es elegible y ha sido candidato óptimo para donar. Excelente, bien, sí, efectivamente, sí, la persona puede seguir donando reiterativamente, sí. Por ejemplo, en el día de ayer tuvimos un donante que había donado una semana anterior o 2 semanas previas. Se le llamó de nuevo y la persona tuvo a bien regresar nuevamente y la pudimos tomar y nuevamente le hicimos la colección de plasma. Mientras siga teniendo anticuerpos neutralizantes, el paciente puede seguir siendo considerado para seguir donando plasma. La siguiente pregunta, doctor, va relacionada a los mitos que usualmente se tienen con las donaciones de sangre, en este caso de plasma, es si la persona que dona pues tiene alguna pérdida de repente en el caso de la hemoglobina o tiene efectos secundarios como mareos o algún otro síntoma. Yo creo que es una excelente pregunta. Sí, mira, la donación de plasma se da a través de un procedimiento que se llama aféresis. La aféresis no es más que un equipo especial que se encarga de extraer la sangre, separar los componentes. Ella separa los componentes en plaquetas, plasma y glóbulos rojos. Lo que hace este equipo es que ahora nosotros podemos separar el componente que nosotros necesitemos. Por ejemplo, nosotros podemos hacer una aféresis de plaquetas, podemos hacer una aféresis de plasma o podemos hacer una colección solamente de glóbulos rojos. En este caso particular, nosotros extraemos solo lo que nos interesa, que sería el plasma, y le regresamos al donante los glóbulos rojos y le regresamos también
las plaquetas. Por lo tanto, estos pacientes no van a tener un descenso de la hemoglobina realmente. La hemoglobina debe quedar prácticamente igual. Que si pueden tener un efecto adverso, sí, claro. La gran mayoría de los pacientes van a sentir probablemente un hormigueo, como nosotros llamamos parestesias. Este hormigueo y parestesia se debe a que para poder hacer circular la sangre a través del equipo y que no se coagule, necesitamos ponerle una sustancia que es un anticoagulante, que esta sustancia quela el calcio de la sangre y hace que disminuya transitoriamente los niveles de calcio en sangre, y esto produce a los pacientes una sensación como de hormigueo y parestesia. Pero en términos generales es un procedimiento bastante bien tolerado. La siguiente pregunta, doctor, va relacionada a que si el tratamiento es utilizable también en niños que se han detectado COVID. Bueno, primero, gracias a Dios, la infección por COVID en niños es bien baja y casi nunca hacen cuadros severos, ¿ok? Así que en esa parte tenemos una ventaja que por lo menos en los niños parece ser una enfermedad un poquito más fácil de manejar. Que si se puede utilizar, sí, se puede utilizar. Este protocolo en general lo hemos diseñado para adultos, no está para población pediátrica. Lo tenemos para adultos mayores de 18 años, porque la información, si es escasa para adultos, para niños es mucho más escasa todavía. Doctor, nos preguntan si la cantidad de plasma que dona una persona puede ser utilizado para cuántos beneficiarios. Esa es otra excelente pregunta, qué bueno que la hacen. Sí, la cantidad generalmente podemos extraerle como unos 400 de plasma a cada donante, lo que alcanzaría aproximadamente en este protocolo para uno o dos donantes. Perdón, para uno o dos pacientes, perdón. Bien, nos preguntan, doctor, también aquí en Panamá, ¿cuáles serían los centros oficiales en los que un paciente puede, pues de repente, acercarse para donar el plasma convaleciente? Sí, ahora mismo por temas de seguridad hemos habilitado solamente el banco de sangre del Complejo Hospitalero Metropolitano de la Caja de Seguro Social, básicamente porque hemos externalizado el servicio de captación de donantes al primer piso del Nicos Café, enfrente de Tumba Muerto, perdón, enfrente de Condado del Rey en Tumba Muerto, que es el centro de donación externo que existe para la mayoría de los hospitales de la Caja del Seguro Social, y dejamos entonces habilitado el área del banco de sangre del Complejo Hospitalero Metropolitano, que es donde más pacientes con COVID hay ahora mismo, siendo el hospital más grande, y ese es el área que hemos destinado para poder hacerle la extracción del plasma. Finalmente, doctor, la última pregunta va ligada a la efectividad. Si se conoce actualmente la efectividad real del uso de plasma en el tratamiento y la recuperación de un paciente por COVID. Sí, esta yo creo que es la pregunta más difícil de contestar. O sea, como les dije, lamentablemente para medir la eficacia o la efectividad, que no necesariamente es lo mismo, tú necesitas estudios controlados, en donde puedes hacer una gran cantidad de población. Generalmente son estudios multicéntricos. Cuando hablo de multicéntricos es que se hacen en diferentes hospitales y muchas veces en diferentes países del mundo, y una gran cantidad de población enrolada para poder decir que un medicamento es eficaz. Lo que sabemos actualmente es que en estudios pequeños, si se usa tempranamente en los pacientes, parece tener respuesta y parece disminuir la agresividad de la manifestación de la enfermedad y mejorar los parámetros tanto clínicos como de laboratorio. Pero lamentablemente esa respuesta de que sí es efectivo todavía no la podemos contestar hasta que finalicen estos estudios de fase 3, que es multicéntrico, en donde podamos tener una gran cantidad, estamos hablando de 400, 500, miles de pacientes, para poder decir categóricamente que esta intervención es eficaz. Bien, doctor Dimas, queremos agradecerle por su colaboración en esta ronda de preguntas y respuestas y también por la interesante presentación que nos ha hecho. En este momento vamos a dar la palabra a la vicedecana de posgrado de Lodelas, la doctora Carmen Rodríguez, quien dará unas palabras de clausura y también entrega de un certificado de forma virtual para nuestro expositor. Bien, buenas tardes. Con gran satisfacción me dirijo a ustedes para cerrar esta conferencia pronunciada por el doctor Dimas Kiel con la temática del uso del plasma convaleciente en el tratamiento del COVID-19, al cual le agradecemos cordialmente por este espacio de interacción e intercambio de saberes
en el que todos nos hemos fortalecido en la terapia alternativa terapéutica y con grandes expectativas, aunque aún en fase de estudio, pero con mucho optimismo para hacerle frente a esta lamentable pandemia que vive tanto nuestro país como el mundo entero. Son precisamente personas como usted, doctor Dimas Kiel, y que queremos hacerle extensiva a su equipo de trabajo, que con esa admirable inteligencia y sana vocación, por la loable labor que desempeñan de ir en búsqueda de mejorar esas condiciones y oportunidades de vida. Gracias por compartir sus experiencias con nuestra comunidad udelista y el público en general, a quien también le agradecemos su participación en esta jornada académica. En nombre de nuestro rector, el doctor Juan Bosco Bernal, en nombre del decanato de posgrado, el decano, el magíster Arturo Rivera, queremos hacerle entrega de este certificado como expositor en este importante tema, reiterando nuestro agradecimiento por estar con nosotros y traernos una combinación entre cálida y científica esperanza de vida ante la crisis de salud pública. Exhortamos también a toda nuestra audiencia a compartir esta información para ubicar donantes para este importante proyecto de investigación en busca de cubrir esta incertidumbre que tenemos frente al COVID-19. Gracias, doctor. Gracias a todos por compartir con nosotros esta tarde. Gracias a usted, doctor Carmen, por las palabras. Vamos a darle una oportunidad al doctor Dimas también para que pueda responder este mensaje de halago que le ha dado a la doctora Carmen Rodríguez. No, agradecerles a ustedes realmente porque la diseminación precisa de la información yo creo que es lo más valioso que podemos aportarle a nuestros estudiantes, y realmente aquí juegan un papel importantísimo las universidades, los medios de comunicación, para llevar la verdad, o sea, realmente lo que se sabe de la enfermedad, y poder instruir a la población en general acerca de los cuidados. Yo creo que ya para terminar, recordarle a todo el público en general lo que ya hasta la saciedad han venido diciendo nuestras autoridades, lavado de manos, el distanciamiento social. Yo creo que es muy importante. Ustedes han visto un repunte en el número de casos que se han dado en los últimos días. Esto no obedece a la apertura del bloque 2, esto obedece a la apertura del bloque 1. La apertura del bloque 2 la vamos a ver entre 1 a 2 semanas. O sea que lo que esté pasando esta semana, nosotros lo vamos a ver reflejado dentro de 7 a 14 días. O sea que esto es un llamado a atención. Si con el bloque 1 ha habido un aumento en el número de casos, con el bloque 2 muy probablemente lo hará. Entonces, tenemos que insistirle a la comunidad, porque todavía hay gente que de verdad no cree en esto. Hay gente que de verdad piensa que esto es relajo, pero realmente no. O sea, realmente la gente se está muriendo con esta enfermedad y hay que prestarle atención. Así que agradecerles nuevamente a la profesora Carmen Rodríguez, al profesor Arturo, a ti, Francisco, por la parte técnica que nos daba, a Agustín también. Así que muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, les mando un abrazo psicológico, que es lo que podemos hacer. Muchas gracias, doctor. Y a nombre del Decanato de Posgrado de la Universidad Especializada de las Américas, queremos entonces dar las gracias a usted por el apoyo que nos ha dado esta tarde, por la docencia que ha hecho. Queremos informarles también a nuestra audiencia en Facebook Live que vamos a colgar una vez finalice esta transmisión, aproximadamente 1 hora después, en el canal de YouTube de la universidad va a estar toda la conferencia montada para aquellos que no pudieron verla, la puedan revivir y puedan compartirla también. Como dijo la doctora Carmen, una información muy valiosa que vale la pena compartir, no solamente para hacer docencia, sino también para ayudar, invitar a las personas que de repente han padecido COVID y que ya se han recuperado, que puedan sumarse a este proyecto y pues ayudar a aquellos que en este momento lo necesitan. Doctor Dimas, gracias y a todos que pasen una excelente tarde. Hasta luego.